de los pioneros de las comunicaciones aquí en la región, en Iquitos, de Marcos Panduro Rivadeneira, que en paz descanse. Y Marco Antonio ha tomado un rumbo que le lleva al mundo de las letras. Marco Antonio, estás pronto a presentar una de tus obras, la más reciente, Nunca antes y nunca después, Memorias de Iquitos en 7 personajes en el Club Loreto de Lima. Explícame un poco de esta obra. Sí, así es, este sábado, es decir, pasado mañana, aquí en Lima, en el Club Loreto en San Borja, se va a presentar el libro Nunca antes y nunca después. Básicamente, el libro contiene 7 entrevistas de personajes o personalidades o gente representativa de Loreto en general, o que ha tenido gravitancia en los años 60, los años 70, como punto de partida, ¿no? Es decir, por ejemplo, Marina Díaz, Aurelio Tam, Masato Mori, Ibiko Rojas, a los Wemblers, Tito Rodríguez y también Roger Runril. Entonces, ellos por una cuestión generacional eran jóvenes entre los 60 y los 70, ¿no? Y digamos es un Iquitos de otro tiempo, un Iquitos prometedor en cierta manera, por un lado, y también por otro, donde hay mucho por hacer, pero que en general el libro recopila como punto de partida esas 2 décadas y luego va avanzando con el correr del tiempo, ¿no? Con el correr del tiempo, las vidas de ellos. Son entrevistas, pero en el sentido que hay una descripción literaria. No es el típico formato de pregunta-respuesta, sino hay toda una inmersión, si puede decirse así, del tiempo en el que ellos vivían, ¿no? En el tiempo de los 60, de los 70, hay un diálogo con la realidad del momento actual, también con lo... Creo que en realidad, bueno, no soy el más indicado para hablar del libro, en el sentido, bueno, que habrá otra gente que lo interprete o que dé sus comentarios, pero... Sí, pero por lo menos nos estás alcanzando unas luces sobre lo que podría claro. ser o lo que va a ser la puesta en dominio de los lectores del país, y particularmente nosotros que estamos tan interesados en estos 7 personajes. Y usted señala que es un formato entrevistas, pero no el tradicional formato de preguntas y respuestas. Es una escenificación de un estado coloquial del conocimiento. Sí, es correcto. No, lo que pasa es que, como digo yo, hay un guiño literario. Por un lado es narrativo, es decir, en el sentido estricto lo que vendría a ser una novela, un cuento. Cuando se describe una situación hay un espacio, como tú dices, una escenografía, hay un espacio interno, y ese espacio interno es Iquitos y busca en quienes lo lean, yo supongo, meterse como de cabeza en esos tiempos. Es como sentir el lugar, es como sentir la década y ese momento, ¿no? También el libro tiene un poco la característica del cronista, que se vuelve por un lado narrador y dialoga en cierta manera con el lector, como que se pregunta, ¿no? Y también se sabe muy tenuemente sobre este cronista, pero también obviamente lo principal son los entrevistados, y es un término muy formal que voy a usar, y sus testimonios del momento, de la época. Incluso, bueno, van avanzando con las décadas, y a veces, por ejemplo, Marina se ubica en los años 80, y cuenta la crisis económica durante el gobierno de Alan García en relación a un evento cultural que se desarrollaba, es decir, una especie
congreso de teatro a nivel nacional de jóvenes universitarios y les cae la noche justo el día del paquetazo, ¿no? Es decir, Entonces, no. un manejo del estado, del momento, de la circunstancia, es el que se transforma en el relato y la entrevista y la conversación, por ejemplo, con Marina Díaz, sensacional, extraordinaria mujer, una actriz brillante, y ella en la forma de expresarse te explica el escenario político del momento que le tocó vivir cuando ocurre todo esto del paquetazo, por ejemplo, que usted te está comentando, en momentos que se desarrollaba un festival de teatro con ella como uno de sus protagonistas. Claro, pero también sirve, por ejemplo, para saber algo que es sintomático, ¿no? En el caso de Loreto, porque, y el Perú en general, pero digamos a nosotros nos interesa en este caso Loreto o Iquitos, o en general Loreto, ¿no? Entonces es sintomático que la autoridad tal se niegue a apoyar a universitarios o la otra autoridad, porque, bueno, ya se sabe cómo políticamente funciona alguien que está metido ahí dentro del aparato gubernamental, sea local o regional o nacional. Entonces también sirve un poquito para decir, bueno, esto ya sabemos que es de todos los días o de todas las décadas, esta indiferencia política hacia la cultura y todo eso, ¿no? Entonces hay varios asuntos también. En la realidad, creo que cada entrevistado suelta. Hay un dato que incluso merecería detenerse más, ¿no? Y bueno, un poco invitar a la reflexión, en cierta manera, la reflexión de la realidad, del momento, de la región de Iquitos, de la ciudad, ¿no? Creo que cada entrevistado desde su tribuna, desde su esquina, suelta datos muy interesantes, ¿no? Y el mérito, bueno, es de ellos, básicamente, ¿no? El mérito es de ellos. Y ahí tienes una disimilitud tremenda, pero al final confluyen en lo mismo, en la ubicación de la cultura, las vivencias que corresponde a la época. Tito Rodríguez, Augusto Rodríguez Linares, admirable hombre, Íbico Rojas, Roger Runril, ¿a quién más tienes allí? A Marina Díaz. A los Wemblers, a Aurelio Tan, ¿no? Los Wemblers, Aurelio Tan y alguien que se me escapa por ahí. Roger Runril. Sí, ya lo mencioné. Roger. Ya lo mencioné. A ver, Roger, Marina, Aurelio Tan, Masato Mori. Masato Mori. Bueno, son personajes disímiles, ¿no? Fíjate, Tito Rodríguez es diferente a Roger Runril. Roger Runril es diferente a Íbico. Íbico es diferente a Marina y así sucesivamente los Wemblers diferentes a Masato Mori, pero todo eso conforma un universo que ya se vivió y que forma parte de nuestras memorias, que estas memorias no tienen que servir para desarrollar la vida actual y la vida del futuro, Marco Antonio. Sí, así es. Sí, yo creo, como dices tú, lo que los une es el tiempo, ¿no? O sea, bueno, obviamente cada uno tiene una personalidad diferente, tiene rubros o ha desarrollado cada uno de ellos, porque así es la vida, rubros diferentes, pero los une, primero que es una ciudad pequeña, para comenzar, bastante más pequeña de la que es ahora, aunque ya no sean pequeñitos. Y por otro lado también obviamente los une el tiempo, el decenio de los 60 y de los 70, donde sucedían cosas a nivel global, pero también obviamente tenía una particularidad y una espacialidad muy concreta que es Iquitos, ¿no? Salido como 20, 30 años después de la última fiebre del caucho, entonces también ahí está el factor económico, pero digamos en menor medida. Creo que, de hecho, podría decir que el libro da para más en el sentido de que no solo ha quedado corto pienso que porque te invita a querer seguir escuchándolos, pero también pueden haber otros actores. Pero bueno, eso ya será otro capítulo. Por lo pronto tenemos el libro y creo que, bueno... Ya me estás diciendo, Marco Antonio Panduro González, que estamos asistiendo al primer capítulo de
estas vivencias. Luego se vendrá un capítulo 2 y así sucesivamente, porque hay tanto por revisar en la historia. Lo que hay que hacer, Marco Antonio, es aprovechar el tiempo antes que se vayan ellos. No, hay que capturar toda la sabiduría que nos pueda entregar una conversación con ellos para trasladarlos y heredar a la humanidad cuando uno se escribe un libro. Y usted lo ha dicho claro, hay mucho más por hurgar, por revisar, por escribir, que las páginas quedan muy cortas para poder desarrollar este trabajo. Extraordinario, Marco Antonio. Este no es el primero ni es el último. ¿Cuántas obras quedan atrás en tu recorrido? ¿Cuántas obras ya has presentado en tu recorrido literario? Bueno, el primer libro se llama Crónica Vagabunda. Es un libro que de muy poco tiraje, muy pocos ejemplares. Bueno, está bien, y en su momento se reeditará. Luego viene Apuntes Perdidos, que es una suerte de diario, de retazos de un diario de un desconocido que cuenta su vivencia entre loretana, un joven, ¿no?, y quiteña. Es ficción, es una suerte de diario, como digo, de diario ficcional, ¿no? Y luego viene Los amantes de mi abuelo, es un libro de cuentos, lleva el título de uno de los cuentos, se llama Los amantes de mi abuelo. Que no se refiere a los amantes del abuelo de Marco, ¿no? ¿No? Bueno, sí, la gente cree, bueno, la gente se tomó al pie de la letra, mi abuelo, ¿no? O sea, conocí a Marcos Panduro padre de claro, Marcos Arévalo, Marcos Panduro Arévalo, el Panduro padre de Arévalo, Marcos claro. Panduro Rivadeneira, Claro. sí. No, yo conocí, pero yo no creo que sea ese abuelo al que te refieres. No, es un juego mental. El título es un juego de palabras. En la verdad, hay que leer el cuento porque juega un poquito con la idea que te tienes en la cabeza de la realidad que tú ves o que quieres ver, cuando en realidad puede ser otro tipo, ¿no? Ahí hay cuentos. Bueno, como digo, no soy la persona adecuada para hablar en sentido estricto de lo que uno hace. No me puedo tirar muchas flores, ¿no? Pero bueno. Pero Marco Antonio, hay que dejar a un lado a veces la modestia, esa humildad propia de los seres humanos para exponer lo que es. Porque ¿quién lo va a hacer? Voy a tener que ir al auditorio allá en Lima, en San Borja, para saber lo que se dice de ti y de tus obras. Bueno, sí. Sí, podemos ser descriptivos. Sí, en ese caso, en Los amantes de mi abuelo, yo creo que pueden rescatarse, en todo caso sobresalen. Hace poco, bueno, ayer estuve conversando con Isabel un poquito sobre qué quedaba sobre lo mejor de Los amantes de mi abuelo, y hay un cuento que se llama Desde esa otra esquina, también hay un cuento Mimí, y está Rocky Tuanama, basado en el boxeador Rocky Tuanama. No sé si ahí estaba el personaje. Segundo, estaba Roger, estaba Hugo, los hermanos Tuanama Guío, que vivían en la Claro. calle 9 de diciembre, entre Aguirre y Arica, y hijos del Claro. pelujero, Claro. que también un gran boxeador. Claro, bueno, obviamente es un punto de partida. No es en sentido estricto la vida de Rocky Tuanama, el personaje real, pero sí se basa para crear una ficción, la ficción de un niño que lo ve pelear y termina perdiendo. Entonces, creo que es un cuento muy interesante. Es también un cuento histórico, es una mezcla de esos, ¿no? Personajes sí, de la historia real pasan al cuento, pasan a la novela. Eso es el caso de Rocky Tuanama. Sí. Y bueno, ahí hay 9 cuentos en como te digo, este libro, que es el penúltimo, y ahora que ha salido el trabajo cronístico de Nunca antes y nunca después, ¿no? Exitosa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una, ¿cómo se dice? Una buena recepción del poco tiempo que tiene. El libro tiene poco tiempo, apenas 2 semanas me parece, pero
y bueno, hay interés en adquirirlo, hay cierta curiosidad en saber su contenido, en leer el libro, que al final es importante adquirir un libro, pero más importante leerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo me comprometo a leerlos. Así me Así duerma es. de rato en rato, no porque no encuentre cautiverio allí, que no sea cautivo de lo que usted describe en línea, sino que, bueno, siempre. Como soy madrugador, siempre me acarrea el sueño a su lado. Bueno, Marco Antonio, tremendo gusto haber conversado contigo. Y habrá oportunidad de tomarnos un café y seguir hablando de esto in extenso. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias a ti, Raúl, gracias por la ventana y la tribuna que nos has dado. Y sí, está pendiente el café. Sí, como el que describe en los versos Raúl Vázquez en La Plañidera, el café más amargo que ayer, que ya empezaron a beber, y un violín en el otro salón entona triste una canción. Bueno, mi querido Marco Antonio, un fuerte abrazo, éxitos en la jornada de hoy. Ok, igualmente a ti, Raúl, muchas gracias. Un abrazo, Marco Antonio Panduro González, escritor que realmente se las trae ahora con la presentación de este libro, de esta obra, una de las que está presentando, la más reciente, Nunca Antes y Nunca Después, las memorias de Iquitos en 7 personajes, que se va a presentar en el Club Loreto. En julio celebra Perú. Aquí estamos orgullosos de ser peruanos como tú. Te traemos las mejores ofertas en estas fiestas patrias. Desde Megachambi, las ofertas, el regalo de bandera, el mejor precio de la ciudad. ¿Lo tiene? Megachambi. Hay una laptop HP 15.6 pulgadas. De 8 de RAM con disco sólido a solo 989 soles y gratis una camiseta de Perú. Impresora HP multifuncional con tinta continua a solo 630 soles, gratis un paquete de papel bond. PC completa de Core i3 de 8 de RAM con disco SSD a solo 899 soles. Tableta Advance a solo 145. Parlante portátil de 15 pulgadas, Bluetooth MP3, USB, micro SD, radio a solo 250 soles, más un micrófono gratis. Megachambi, orgullosos de ser peruanos, como el Amazonas. ¡Feliz día, Perú! Ricardo Palma, 140. Megachambi también está en el Mall Aventura Iquitos, en el nivel A, tienda 1006. Es decir, ingresas al mall por la puerta principal, vas caminando. Sí, no te muevas más, sigue directo. Y a unos pasos está la tienda 1006 de Megachambi. Hoy es jueves y deseo que este día sea el mejor para todos ustedes. Y lo deseo en nombre del equipo que ha trabajado esta mañana. Omar Ríos Pérez, Ricardo Dávila Tuanama, Eric Junior, Brigitte Manuyama Silva.